Son las 8:13. Antes de ir a la entrevista que tenemos preparada a esta hora, quisiéramos recordar, porque son importantes algunas fechas en nuestra historia democrática, que un día como hoy, en el año de 1970, se produjo el atentado apoyado por la CIA y ejecutado por un comando de extrema derecha que finalmente le costó la vida al comandante en jefe del ejército René Schneider. Hay que recordar que este asesinato ocurrió en el periodo transcurrido entre la elección presidencial de 1970, donde el expresidente Allende obtuvo una mayoría relativa, y la votación en el Congreso Nacional, donde se debía dirimir o no si los congresistas, porque así era en esa época, ratificaban o no a la primera mayoría relativa o tomaban otra decisión. El general Schneider dio lugar a lo que se ha conocido históricamente como la doctrina Schneider, que es la no intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos de la política contingente. Mirado en perspectiva histórica, es evidente que esa posición firme respecto a los acontecimientos del país le costó la vida, y es por eso que el general Schneider es considerado un mártir de nuestra democracia. Un día como hoy, entonces, se produjo este hecho relevante de nuestra historia en 1970, un 22 de octubre. Bueno, hecha la mención histórica, vamos inmediatamente a la entrevista y vamos a saludar al presidente del Colegio de Profesores y Profesoras, Mario Aguilar, porque como él nos había prevenido, anoche finalmente el gobierno entregó una propuesta formal y extensa con detalles de cómo ven ellos una eventual solución a este tema que nos ha abocado por tantos años y tantos más a los profesores, por cierto, que es la deuda histórica. Mario, muy buenos días y gracias por poder conversar esta mañana. Buen día, Patricio, un gusto saludarte, aquí disponible. Sí, no incurrimos en la práctica, Mario, de entrevistar muy seguido a las personas. Tratamos de que pase un tiempo, pero hemos hecho una excepción para que quede en evidencia lo importante que es para nosotros el tema de la deuda histórica. Así que parto por preguntar en qué consiste la propuesta concreta. Vamos directo al grano. Bueno, la propuesta concreta que el ministro de Educación nos dio a conocer ayer establece un monto de un bono que se pagará a todos los, en caso que esto sea ley y se apruebe. Esto pasa por una consulta a nuestros colegas afectados primero, pero suponiendo que eso fuera así, se pagará un bono de 4.500.000 pesos a los alrededor de 58.000 docentes que están todavía en esta situación de deuda histórica, en un plazo de grupos por año. Parte con 15.000 en el año 2025, 15.000 de mayor edad, 15.800, casi 16.000, y después van grupos por año hasta 6 grupos en total, o sea, 6 años, entre 2025 y 2030. Los 6 grupos se van, en el primer año son 15.800, en el segundo año son 6.000 y tanto, en el tercer año son 6.000, así hasta completar los 58.000. Y en un sistema de que cada año los docentes recibirían el monto en 2 cuotas, una cuota en el mes de octubre y otra cuota en el mes de enero. Uh-huh. O sea, en 3 meses recibirían el total del monto que el gobierno ha ofrecido. Eso a grandes trazos, para sintetizar, yo sé que los tiempos en los medios siempre son limitados, pero básicamente eso es en concreto la propuesta, y este bono además sería reajustable año a año. Ya. Este monto de 4.500.000 sería reajustándose según el IPC anualmente. Ya, o sea, la propuesta es bien precisa, no tiene letra chica, o sea, está claro el momento en el cual se efectuarían los pagos y los montos. ¿Y a quiénes? Eso es lo que nos dijo el ministro, esa es la información que nos entregó el gobierno. Esto después tiene que traducirse en un proyecto de ley, que por supuesto nosotros suponemos que va a cumplir con todo esto que el ministro ha señalado. Uh-huh. Ahora bien, esto, Patricio, pasa por una consulta. Sí, iba a ir a eso, porque hay consulta el 28-29, ¿no? Así es. Uh-huh. Nosotros siempre le dijimos al ministro, desde que iniciamos las conversaciones, en este periodo en que yo reasumí nuevamente como presidente, desde enero estoy hablando, nosotros siempre fuimos muy claros y muy enfáticos que cuando el gobierno hiciera una propuesta, esta propuesta nosotros la consultamos a nuestros colegas directamente afectados. Ese es el universo de los que se van a manifestar respecto de si esta propuesta del gobierno es aceptable o no es aceptable. Y esa decisión que arroja esa consulta es el mandato
para nosotros como directorio nacional es un mandato. Esa decisión manda. Por lo tanto, yo en estos momentos no me estoy pronunciando si estamos aceptando o no la propuesta del gobierno, porque eso necesariamente es una condición sine qua non para nosotros, pasa por esa consulta. Ya, pero Mario, usted es iba a decir un dirigente antiguo, pero no lo voy a decir como una descalificación. No voy a decir como una descalificación. No, pero lo que quiero decir es que siempre existe la opción de que los dirigentes se pronuncien antes de las consultas. O sea, de hecho ha ocurrido en el colegio de profesores, ha ocurrido en otros gremios donde de repente las conducciones respectivas dicen nosotros apoyamos o nosotros estamos en contra. ¿Cuál es su decisión política? ¿Se va a mantener neutro o va a dar su opinión personal antes de la consulta? Mire, Patricio, me voy a alargar un poquito en la respuesta. Dele. Porque en el implícito de su pregunta está de alguna manera una noción de un viejo tipo de sindicalismo, donde el liderazgo de alguna manera marca la línea y fija la pauta para abajo. Uh-huh. ¿Ya? Y nosotros no creemos en ese concepto como el fundamental. Nosotros creemos que es al revés, que es de abajo hacia arriba, que las bases ordenan y quienes estamos en funciones directivas tenemos que implementar lo que esas bases determinan. Y en este tema particularmente, que es muy sensible por todo los años acumulados, son 43 años desde que esto se originó, yo voy a ser, pero estrictamente respetuoso del mandato de esas bases. Y no voy a apuntar en ninguna dirección que sesgue o que pudiera de alguna manera direccionar el voto, porque no es mi pretensión, y mi pretensión es la contraria, que cada docente afectado por la deuda histórica, en conciencia y con total libertad, decida si esto le parece aceptable o no, y mayoría manda, porque hay distintas opiniones. Ya con el primer monto que se había dicho la semana pasada, más esto que se ha completado, ya hemos visto, yo ya he recibido WhatsApp, mensajes, hay gente que dice sí, lo voy a aceptar, hay gente que dice que no, y la consulta es la forma democrática de resolverlo. Aquí no hay nada, no hay esa vieja cosa de las negociaciones por detrás, esto que es medio oculto, que esto ya está medio cocinado. Nosotros categóricamente rechazamos esos procedimientos, y yo particularmente he sido siempre muy defensor de que se debe escuchar lo que las bases plantean, y es real lo que le estoy diciendo. Esto no es una apariencia porque en definitiva lo que importa es lo que diga el líder o los líderes. No, acá lo que importa es lo que digan nuestros colegas. Son ellos a los que yo puedo decir el monto es indigno, puedo decir no, hay que aceptarlo a como dé lugar. Quien tiene que resolver es cada uno en conciencia y decidir si esto le parece aceptable o no, y nosotros vamos a ser irrestrictos en respetar ese mandato que nos otorgue esa consulta. Ahora, visto desde afuera, Mario, la situación es compleja. Yo no me corresponde opinar, pero entiendo su prudencia, porque por un lado el tema se alarga de modo tal que ya hay miles de profesores que han muerto sin solución, digamos. Y por lo tanto aquí hay una solución concreta, y hay un monto, en fin. Pero por el otro lado, el monto, no quiero ser despectivo, me da la impresión de que para el Estado es un esfuerzo importante y de hecho es el primer gobierno que hace una propuesta concreta, pero dista mucho de lo que podría ser la solución que originalmente se había calculado. Como que los profesores tienen que deliberar entre estos dos criterios, ¿no? Así es, esa es la decisión y esa es la reflexión que tiene que hacer cada colega. Hay que decirlo, el monto es modesto, ¿ya? Por calificarlo de un modo prudente. Uh-huh. El monto es modesto, pero tiene usted razón también. Por primera vez un gobierno pone sobre la mesa una propuesta, nunca eso había ocurrido en estos 30 y tantos años de democracia. Y además el concepto es reparación, ¿ya? Y la reparación supone siempre que no es una validación o no es una compensación completa del monto producido uh-huh. o generado. Y hay ejemplos. En los casos de derechos humanos, si a alguien le desaparecieron su padre, por ponerlo así, en un caso bien duro, bien dramático, y en algún momento el Estado dice que iba a haber una reparación de un monto de tanto, ¿cuánto valor tiene eso? Obviamente nunca la reparación va a reparar realmente, completamente el daño producido. La reparación nunca hace total justicia. Eso lo entendemos. Siempre es un poco de justicia lo que hace una reparación.
porque el daño producido, 43 años, en su momento, lo que afectó a esa familia de ese profesor o profesora que se le despojó de un derecho, porque eso es lo que ocurrió, en tiempo de dictadura, además, donde no había muchas posibilidades de reclamo. Y entonces ahora cada colega tiene que decidir si eso que le están ofreciendo les suena como algo de justicia frente al daño producido. Y eso lo va a decidir cada docente. Mario, es lo que nosotros vamos a respetar y estrictamente. Para que quienes nos están escuchando y viendo se puedan hacer un cuadro lo más preciso posible de lo que estamos conversando, repasando información que yo sé que es pública, pero pongámosla acá encima de la mesa en esta entrevista. ¿Cuántos profesores y profesoras eran originalmente destinatarios del pago de la deuda histórica? Pregunta 1. Pregunta 2, ¿cuántos quedan vivos? Y pregunta número 3, ¿desde qué edad, ya habiendo transcurrido más de casi 45 años desde los hechos que originan esta entrevista, tienen en la actualidad? A ver, la cifra original era de alrededor de 72.000. Uh-huh. De ahí, hoy día son 58.000. O sea, han fallecido alrededor de 22.000. Son gente que estaba trabajando en el sistema fiscal, digamos, cuando los colegios públicos pertenecían al Ministerio de Educación y los docentes, por lo tanto, eran funcionarios del Ministerio de Educación y tenían derecho a una asignación a la cual tenían todos los funcionarios públicos, y que al momento de traspasar a los municipios dejaron de pagar esa asignación. Ese es el origen de esto. Entonces usted tenía personas que en el año 81, que se iniciaron los traspasos y que se produjeron hasta el año 86, los últimos traspasos fueron en el 86, el grueso el 81 y algunos más en los siguientes años hasta el 86. Algunos eran profesores con cierta edad, y hoy día esos tienen 90 años o más, y otros eran docentes recién comenzando a trabajar, y esos tienen hoy día 64, 65 años, 66. Los más jóvenes. Los más jóvenes de los deudores de la deuda histórica tienen hoy día más o menos 65 años. Uh-huh. Y los de más edad tienen sobre 90. ¿Ya? Ese es el rango de personas que está hoy día afectados por este despojo, ¿no es cierto? Y que hoy día el gobierno ofrece esta reparación. Mario, ustedes además, creo recordar, habían hecho una caracterización socioeconómica de los profesores, que ese también es un dato relevante, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el país conoce, no es una información tan novedosa como son las pensiones en Chile, digamos. Uh-huh. Ya, y estamos hablando de este sistema AFP que, en mi opinión, es una estafa, porque te usan tu plata, dicen con mi plata no algunos defensores de la AFP, y en realidad con tu plata hacen lo que quieren, todo el tiempo que tú la tienes ahí en tu cuenta, y después te devuelven una porquería de rentabilidad cuando ellos con esa plata le sacaron, pero jugosas ganancias, a ti te devuelven una porquería de rentabilidad, y eso se convierte en tu pensión. Y hoy día los docentes, en promedio, las pensiones de estos colegas afectados por la deuda histórica bordean los 280.000 pesos. Hay gente que tiene menos que eso, hay gente que tiene más, pero en ese promedio más o menos anda. Y por lo tanto, obviamente, cualquier persona puede entender que una persona de tercera edad que tiene que vivir con 280.000 pesos, obviamente tiene condiciones de vida bastante precarias. Uh-huh. Ese es el pago de Chile, o el pago de las AFP a docentes que entregaron toda una vida a la educación. Estamos hablando de personas que algunas de ellas con más de 40 años de servicio, 45 años de servicio, y esas son las pensiones que tienen hoy día. Entonces, esta reparación, bueno, cada uno tiene que evaluar si le parece aceptable, y si es así, siendo un monto modesto, evidentemente cuando tú tienes personas en esa situación, de algo les va a servir, por supuesto. Ya, Mario, estamos conversando con Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. Entonces, yo debo deducir que de esta consulta nacional, que va a ser el 28 y 29 de octubre, usted nos había dicho en entrevista anterior que es solo a los afectados, ¿no? No es al conjunto del profesorado. ¿Mm? No, solo los afectados. Ya. Esos 58.000 que le menciono. Pero no todos están colegiados. Aunque no estén colegiados. No, todos están colegiados. No, esto como es una cuestión para todos los afectados, nos parece que el derecho es de todos a emitir su opinión. Ya, ese es el padrón, los 58.000 profesores afectados, estén o no colegiados, ¿no? Así es. Ya, y bueno, y el Colegio de Profesores tiene sus propios órganos escrutadores que garantizan las votaciones y todo. Deduzco entonces que esto va a ser tan sencillo como que si los profesores aprueban, usted va a apoyar el proyecto de ley en el Congreso, y si reprueban, no lo va a apoyar. Eso es, ¿no? Exactamente.
Así es, tal cual. Eso es una decisión de Asamblea Nacional nuestra, además, no una decisión personal mía, ni tampoco de los 9 miembros del Directorio Nacional, es una decisión que tomó la Asamblea Nacional en enero, cuando esperábamos que en algún momento del año el gobierno hiciera una propuesta. Esa era nuestra expectativa, a pesar de que cuando asumimos el tema estaba medio muerto, ya parecía que ya sencillamente no se había cumplido, se habían dado 2 fechas anteriormente y no se habían cumplido. Pero nosotros en enero, cuando asumimos los nuevos directorios en todo el país, nos pusimos de meta reactivar el tema y finalmente salió esta propuesta. Y ahí en ese tiempo, en enero, en Asamblea Nacional se dijo, cuando el gobierno haga una propuesta, haremos una consulta a todo el país, y eso fue aprobado unánimemente por toda nuestra Asamblea Nacional, así que estamos cumpliendo ese mandato simplemente. Sí, bueno, a esta hora a través de nuestras redes sociales, Mario, hay muchas personas que comentan la situación de familiares que fallecieron, profesores, o que están muy viejitos o viejitas. Y también hay mucho interés por saber, porque llegaron después a la entrevista o porque no alcanzaron a tomar apuntes, Mario, así es que como una moción informativa nomás, de terminar esta entrevista como empezó, pidiéndole que repita cuál es la propuesta del gobierno para que los profesores y profesoras que tienen que votar se vayan enterando. Sí, la propuesta que el gobierno finalmente hace es un bono de 4.500.000 pesos. Nosotros no nos dejó muy contentos ese monto porque originalmente se había hablado de la posibilidad de 5 millones. Bueno, a lo mejor para algunos hay una diferencia que no es tan significativa, pero no deja de ser. Y se lo manifestamos al ministro, que lamentábamos que finalmente el gobierno optara por el corte más bajo. Pero ese fue el monto que ofreció, 4.500.000, en 6 grupos anuales, empezando el año 2025 con 15.000 docentes, que son los de 80 años, más de 80 años, ese es el grupo de los 15.800, y luego un grupo por año hasta el 2030, hasta completar el total de los 58.000 docentes afectados, y en un pago que se va a hacer todos los años en el monto, una cuota en octubre y otra cuota en enero, así de precisa fue la información que nos entregó el gobierno. En el año 2025, por ejemplo, el primer grupo va a recibir una cuota en octubre y la otra cuota en enero de 2026, digamos, cerrando el año o empezando el siguiente. Y con reajuste por IPC en el monto, ¿no? Hasta llegar al 2030. Exacto, reajustable todos los años por IPC el monto. Y esto pasa por una consulta. Nosotros no hemos señalado todavía ni aceptación ni tampoco no aceptación. No quiero usar la palabra rechazo, no me gusta esa palabra. Así que aceptar o no aceptar es lo que va a decir nuestro voto. Y por lo tanto eso va a definir nuestra postura institucional, como usted lo sintetizaba bien hace un momento. Bueno, quisimos poner a prueba rechazo al voto porque no nos traía buenos recuerdos. Ya, está bien. Mario, ¿presencial o electrónica? Entiendo que por la edad de los profesores la presencialidad es complicada, pero también el voto electrónico tiene sus problemas. Va a ser voto electrónico, pero en cada sede nosotros vamos a habilitar computadores y gente asistiendo a quien quiera no tenga dispositivos en su casa o no tenga facilidades, digamos, no se maneje bien con la tecnología. Va a haber en cada sede instalado la posibilidad de que la gente pueda dirigirse ahí a votar, pero si no, puede votar o desde su casa, de su teléfono. Es votación online, oficialmente con una empresa especializada en votaciones electrónicas que está validada por el Ministerio del Trabajo, en fin, por distintas instancias, y que ha hecho varias elecciones electrónicas ya en el país, y con ellos vamos a hacer la consulta para asegurar confiabilidad en los resultados. Absolutamente, un proceso muy transparente y muy bien controlado, que es lo que nos interesa para que la opinión que surja de ahí, como va a ser nuestra opinión institucional, por supuesto, es una consulta muy importante para nosotros. Así es, lo voy a decir yo, que no soy profesor, Mario. Este es uno de los temas más sentidos del profesorado. Yo, como periodista, recuerdo que en prácticamente todos los últimos gobiernos este ha sido una de las principales demandas a las administraciones de turno, y ahora serán los profesores y profesoras quienes se pronuncien respecto a si esto que está planteando el actual Ejecutivo es o no aceptable para quienes han debido lidiar por todas estas décadas con esta deuda histórica, que no solamente es un problema al bolsillo, sino que también me atrevería a agregar un problema a la dignidad. Hemos conversado con Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores y Profesoras. Mario, muchas gracias y que tenga un buen día.
Sí, Patricio, permítame 30 segundos porque eso último me parece muy importante. El monto tiene una importancia, por supuesto, pero también a mí me parece que llegue el momento en que el Estado de Chile reconozca que le hizo un daño a un grupo de docentes y que finalmente ese reconocimiento se hace oficial, también tiene un simbolismo importante para nuestros colegas. Gracias, Mario. Ahí está muy bien, Patricio, gracias. Ahí estaba Mario Aguilar, presidente del Magisterio, contándonos los detalles de esta consulta que se va a llevar a cabo el 28 y 29 de octubre para que finalmente los 58.000 profesores que a día de hoy están vivos y a los cuales se les adeuda la deuda histórica, recordemos, consecuencia directa del proceso de municipalización de la educación de la dictadura en 1981, se pronuncien respecto a si este monto, que dista significativamente del total, pero que es un monto importante de carácter simbólico, es o no aceptable para efectos de que el profesorado dé por saldada esta deuda. Son las 8:33, breve alto y continuamos con Radioanálisis en esta mañana.